Y ahí viene la gran pregunta, si no debieran ser multiculturales todos los jardines infantiles. ¿Por qué multicultural solo aquellos en que van los niños mapuche? ¿Por qué no multicultural donde van todos? De tal manera que el niño, cualquiera que sea, sepa que en Chile existen distintas realidades culturales, tradiciones diferentes, modos de pensar diferentes, música distinta, forma de vestir diferente, bueno, en fin, todo lo que sabemos. Y en cuanto a medicina, es bastante en la zona mapuche. Ahí uno puede optar si se quiere atender por la medicina tradicional o por la medicina moderna, o una combinación de ambos. Eso prácticamente en Santiago o en otras ciudades es poco. Y la realidad mapuche se encuentra de Arica hasta el sur, porque hay emigración de distintas partes. Yo creo que donde menos hemos avanzado son los medios de comunicación. O sea, a mí me dio un gusto, puede ser que no comparta sus ideas, pero me dio satisfacción ver que invitaran a Wilcamán a la televisión. Como se puede invitar a otros, hay muchos dirigentes mapuche. Pero en general, esa realidad no se expresa en la televisión. No se ve, en ningún sentido. Cuando uno ve en la televisión por cable, ustedes verán en la televisión francesa, y normalmente la noticia la da un africano. No sé si les ha tocado. O de distintas razas. Me acuerdo un gran afiche en París sobre la selección francesa, que eran todas de distintas razas, y decía Unidos por Francia. Aquí eso no existe. Lo único que algo fue cuando había una modelo mapuche, pero la modelo mapuche podría no haber sido, digamos, en el sentido que era se mimetizaba muy fácilmente. Algo diferente ocurre con la realidad Rapa Nui, que de alguna manera para el continente es algo como que se tiene una actitud diferente frente a la realidad Rapa Nui que frente a la realidad indígena nacional. Pero no hay duda que en el campo cultural, que es tarea de este seminario, yo creo que tenemos un camino muy grande por avanzar, pero es un camino del cual depende poco de un gobierno. Esto depende mucho más de una actitud, de un cambio cultural de la sociedad en su conjunto. Lo que termino simplemente señalando algunos hitos legislativos que significan algo, digamos, en el cambio. Lo más importante fue la aprobación del convenio 168 de la OIT, después de 18 años de debate parlamentario. Es el convenio que establece los derechos de los pueblos indígenas y que entra en vigencia el próximo 15 de septiembre. Ahí sería muy importante que las escuelas de derecho se especializaran en seminarios, en cursos sobre qué significa ese convenio, qué significa como cambio en la legislación, si va a influir en la jurisprudencia, en fin, todo lo que eso va a traer como cambio. Está en debate en el Parlamento también desde hace 18 años el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, y hemos avanzado en el sentido que el Senado lo aprobó en forma casi unánime o prácticamente unánime, y ahora está para el debate en la Comisión de Constitución del Senado, después de haber hecho una consulta a todas las comunidades a lo largo del país, que organizó la CONADE. Y está en debate la creación de la Subsecretaría Indígena, el Mideplan, y queremos mandar al Parlamento dos reformas que quedarán para un próximo gobierno. Una es la que crea el Consejo de los Pueblos Indígenas como organismo consultivo y como ente político de representación, y dos, la creación de un padrón electoral indígena, como hay en Nueva Zelanda, donde el ciudadano pueda escoger si vota en el padrón normal o en el padrón indígena y elegir una cierta cantidad de parlamentarios. Para todos los problemas que ahora tenemos en la Isla de Pascua, por ejemplo, sería muy positivo que hubiera diputados de la Isla de Pascua, por lo menos dos, ya que se habla de binominal, pero pueden ser más, pero por lo menos que haya dos. Y lo mismo valdría para la realidad. Hay que institucionalizar, como existe en Nueva Zelanda, donde hay diputados maoríes. El maorí es un idioma oficial del Parlamento, y
se vive como algo normal. Evidentemente que ese camino es largo, no es algo que se vaya a hacer de la noche a la mañana. Lo importante es que empiece a discutirse y que se empiece a avanzar en ese sentido. Y concluyo señalando de que lo que hay que entender es que en los meses que quedan de este gobierno y los gobiernos que vengan, este tema tiene que ser un tema analizado a fondo y tiene que, ojalá, dar origen a acuerdos que lleven a políticas modernas de inclusión con respeto de identidades, derechos, tradiciones y costumbres. En la última revista del Centro de Estudios Públicos viene un estudio de Lucas Sierra donde critica el enfoque que han tenido las políticas hasta ahora en materia indígena y plantea un enfoque, entre comillas, llamémoslo más de mercado, aunque no es tan, estoy simplificando las cosas, y acusa a las políticas actuales de tener un enfoque demasiado antropológico. Pero la verdad sea dicha, es que yo creo que todas las fuerzas políticas, mundo intelectual, universidades, tienen que entrar en todo lo que es el debate internacional sobre esta materia y darse cuenta que existen ciertos consensos hoy día en el mundo, dentro de los cuales uno puede apoyar más una cosa u otra, pero esos consensos parten de la base de que estamos ante pueblos que son sujetos de derecho, que tienen su legítima aspiración a reivindicar lo que es su identidad, y el problema consiste en cómo potenciar eso en un mundo global y no tanto, digamos, o sea, aquí hay dos cosas que van a quedar definitivamente fuera: la idea de asimilarlos, o sea, de hacer que todos seamos iguales, y la otra idea es de segregarlos. Esas dos cosas ya no existen, o no deberían existir como enfoque. El problema es cómo convivir en la diversidad. Y eso que es fácil de decir, después no es tan fácil de realizar y de practicar, sobre todo cuando hay un atraso y una deuda de tantos años, de tanto tiempo. Muchas gracias. Quería agradecer sin duda al ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Vera Gallo, por su presencia en la apertura de este seminario, que es bastante importante y ciertamente provocativo, el de Derechos Culturales. A nombre de nuestra escuela de gobierno les damos la bienvenida con Daniela a esto, pero nuestros más sinceros agradecimientos son para todos los destacados académicos que han aceptado participar en este debate para discutir desde una perspectiva ciertamente multidisciplinaria un tema tan relevante para el país. Ustedes tienen el programa ahí, pero yo realmente me siento orgulloso de lo que se ha logrado a través de esta convocatoria. Yo voy a hablar desde otra perspectiva y cuando Daniel me propuso esto se me vinieron a la mente dos cosas rápidamente, voy a hablar de ellas. Uno, no sé si han leído un famoso poema de Rudyard Kipling que se llama White Man's Burden, que escribió en el año 1899, porque es un poema que ha sido utilizado como una suerte de metáfora en los problemas multiculturales de quienes pretenden imponer un plano o una forma de vida de alguna manera. Y tiene que ver con la colonización, etc. Es muy interesante. En temas de crecimiento económico, sobre todo, y viendo políticas para salir de la pobreza, esta metáfora es bastante habitual. De hecho, no sé si están familiarizados, pero hay un libro que lleva ese título que se llama White Man's Burden, de William Easterly, que básicamente toma esta idea. Y Easterly da un ejemplo, y esto es bastante conocido, un ejemplo bastante práctico, déjeme contarle esto, que no tiene mucho que ver con lo que vamos a discutir acá, pero para darse una idea de cómo funciona, de cuál es la idea de fondo. Al año hay entre 300 y 500 millones de personas en el mundo que contraen malaria. De hecho, cada 30 segundos muere un niño.